Una madre y empresaria que nació en el campo y creció rodeada de carencias. Le dijeron que no podría ser mamá y hoy tiene una hija y gemelos. Le dijeron que no podría triunfar y hoy lidera una reconocida marca de productos de belleza. Hoy invitamos a Inés a su primera sesión de fotos. Bueno, Inés, bienvenida, gracias por aceptar estar en este espacio, de verdad. Es muy importante no solo para mí, sino para todas las mujeres que nos están viendo, porque tu historia, yo sé que va a inspirar a muchas, además también muchas se van a sentir identificadas, entonces de verdad muchas gracias por estar en este espacio. Gracias por la invitación, la verdad me siento orgullosa de estar acá y quiero compartir un poquito de mi historia. Gracias, qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez y lo primero es que nos cuentes un poquito de ti, en dónde naciste, con quién creciste. Bueno, vengo de Santander, Socorro, Santander. Vengo de una familia de 12 hermanos, soy la novena entre mis 12 hermanos. Somos del campo y pues tuvimos una infancia en parte bonita porque era libre, ¿sí? Uh-huh. Éramos libres, nos enseñaron a trabajar desde muy jóvenes porque teníamos que colaborar con los quehaceres de la casa y eso me enseñó a ser fuerte desde muy pequeña, a ser valiente y a enfrentarme a la vida porque la vida en sí no es fácil. Me inspiró para seguir adelante. ¿Y tú eras la menor de esos 12 hermanos? No, yo soy la novena. Mi familia está conformada por 6 hombres y 6 mujeres. Ajá. Entonces yo soy la novena de mis 2 hermanos. Pues de por sí, a pesar de ser del campo y de vivir con mis padres que con tan poco estudio y conocimiento, fuimos personas que fuimos muy consentidas por mi papá sobre todo. Y fue algo pues muy lindo que hoy se recuerda con buenos sentimientos hacia lo vivido. Uh-huh. Y en el campo, ¿cuáles eran esos trabajos que tenían que hacer desde tan chiquitos las mujeres y los hombres? Bueno, las mujeres en sí teníamos que hacer los quehaceres de la casa, pero también teníamos que salir como los hombres, afuera a trabajar, a ayudar en todo. El trabajo era sembrar lo que se cultivaba allá, los frutas, la comida, y también mis padres tenían ganado, entonces también teníamos que salir a ordeñar las vacas, a hacer todas esas cosas del campo. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de querer salir del campo, querer buscar algo diferente? Porque pues si tú creciste en ese entorno, solo veías eso, ¿de dónde nació esa idea de, bueno, me quiero ir a una ciudad, quiero hacer otra cosa? Sí, cuando tenía como desde los 12 años, mi idea no era quedarme en el campo, porque ahí solamente nuestros padres pues, nos daban lo que era la primaria, que ahí en la escuela solamente se podía estudiar hasta ahí. Entonces, en parte yo empecé que yo no quería quedarme en el campo, yo no quería ese trabajo, pues a pesar de que no es de desmeritar, pero es muy duro. Y no quería eso para mí, o sea, en parte sí quería formar una familia y salir como a trabajar, a aprender nuevas cosas, pero eso me inspiró por unos años y al cabo de 16 años un día le dije a mi madre, no, yo no me quiero quedar acá, yo quiero salir porque en parte si me quedo acá, me tengo que casar con alguien de acá del campo. Yo no quiero un campesino. No quiero eso para mí, yo quiero salir, aprender nuevas experiencias, hacer nuevas cosas. Uh-huh. ¿Y entonces a qué edad tomaste esa decisión? Yo salí de mi casa a los 16 años. Me fui para Barranquilla, allá tenía un hermano, el cual tenía un supermercado, y me fui para allá a ayudarle a él. Allá duré como 2 años ayudándole a él, me fue muy bien. Uh-huh. Pues siempre he sido como muy
como que nada me queda grande, como que no, yo tengo que Muy poder, berraca, yo muy tengo que emprendedora. poder, sí. Ajá. Entonces todo eso me ayudó. Allá trabajé 2 años, luego volví al campo y ya ahí fue donde me fui para Cúcuta, estuve en Cúcuta unos años y donde empecé a aprender lo que era la belleza. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en este proyecto del mundo de la belleza? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo aprendiste? Que eso es una historia. Sí, es una historia muy bonita. Yo llegué a Cúcuta, nos llevó una prima que ya conocía, nos llevó a un laboratorio y llegamos allá con una de mis hermanas y bueno, llegamos allá sin conocer nada, sin saber nada. Nos tocó llegar internas porque el señor quería niñas, pero que estuvieran internas ahí. O sea, que durmieran ahí. Todo. ¿Qué? Entonces, llegamos ahí, pues eso nos hacía sentir como bien, como seguras también. Ajá. Y ahí empezamos a trabajar, entonces yo empecé, él vio como que aprendía muy fácil las cosas. Entonces un día él me dijo, yo quiero que usted aprenda a producir estos productos, yo te voy a enseñar y quiero que aprendas a eso para que te defiendas un día en la vida. Y él fue el que me enseñó. Yo tenía como 19 años y ahí empezó mi inspiración por la belleza, empecé a aprender, a conocer y de ahí me ha encantado todo esto. Digamos que después de haber aprendido, suena muy bonita la historia, suena muy bonito todo, pero seguramente hay muchas cosas que se presentaron en el camino que fueron difíciles para ti, como para cualquier emprendedor en su camino. ¿Cuál fue una de esas historias que tú digas, nos pasó esto, vivimos estas situaciones difíciles durante ese proceso? Sí, fueron años muy duros. Empezaron pues una empresa, sobre todo un emprendimiento, porque se empezó con un emprendimiento. Es muy difícil, es de mucha constancia y de mucha dedicación. Fue muy duro, fueron años en que muchas veces uno quiso, no, ya, tirar la toalla, ya no más, ya no podemos con esto, pero las ganas y como el amor por lo que sabía uno hacer, nos motivó y nos llevó a seguir adelante, a seguir luchando. ¿Hay alguna de pronto situación específica que recuerdes, que de pronto les haya tocado, no sé, difícil en la empresa o hayan tenido que empezar a hacer otras cosas mientras? Muchas, la verdad fueron muchas, porque pues aquí en Colombia hacer empresa es difícil, hay mucha envidia también. Entonces fueron muchas situaciones difíciles, muchas veces que llegaba uno a trabajar y decía uno, ¿cómo hago para poder como seguir adelante? O sea, muchas lágrimas, todo esto es de lágrimas, de dolor y también de alegría, pero pues muchas veces uno quiere seguir adelante y seguir luchando y sentir como las ganas de decir yo puedo a pesar de la situación, de las circunstancias. Bueno, y en esa lucha que venías teniendo como empresaria, sé que también estaba un sueño que tú tenías y era tener una familia, tener un esposo, unos hijos. ¿Cómo fue que conociste a ese hombre? Ay, ahora sí, citadino, no, ya no campesino. ¿Cómo fue esa historia de amor? Sí, bueno, nos conocimos en el laboratorio donde yo trabajaba, un día nos vimos, en un cumpleaños mío, nos vimos ahí, empezamos a hablar y la verdad duramos muy poco de novios, duramos como un año, nos casamos, me casé a los 24 años y pues en parte mi deseo era construir una familia, la verdad pues es un gran hombre. Y pensaba, no, con él sí quiero formar un hogar, formar una familia, tener unos hijos. Y vinieron pues momentos difíciles porque pues no podía quedar embarazada, fueron 4 años de lucha, de búsqueda.
Y hasta que me nació esa princesa que ¿Y cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo hicieron? ¿Tuvieron un tratamiento o algo en esa época? Digamos como que no se hablaba de eso, porque hoy en día cuando se está buscando un bebé y una mujer no puede quedar en embarazo, pues va a hacerse un tratamiento, digamos que es más fácil como acceder a alguna ayuda, pero no sé cómo fue en ese momento. sí, no, sí, fui al médico, en parte el médico me decía, no, tú no tienes nada, tú estás bien, espera, pero pasaban los años y Y no ya habías pasaba cumplido, nada claro. y mi esposo me decía, ay, no, no importa, no, si no tenemos hijos no importa, si no dañas tu cuerpo, tienes un cuerpo bonito, así siempre Ay, vas a estar bonita. Y yo, no, pero yo quiero hijos, pues, después de venir de una familia de tantos hermanos y decir, no. Y claro, la lucha, yo pienso que uno vive y lucha es por sus hijos, era la era mi motivación motivación. y fue difícil hasta que... Sí, fue difícil, me embaracé y ese embarazo pues lo perdí, entonces ya también pues fue más frustración O sea, y antes de tu primera sí, hija, tuviste una pérdida también. sí, y ya pues después como a los 3 meses volví quedé embarazada y ya pues vino mi niña, muy consentida de por sí, hasta que tocó ponerle quien le quitara un poquito más de cariño a ella. Bueno, y después cuando llegó esta competencia hay una historia muy interesante ahí porque estaban en búsqueda de otro bebé. Sí estaban buscándolo o... Sí, quería, mi esposo dijo que quería otro bebé, que para que ella tuviera pues Ujú. un hermano también y ahí quedé embarazada. eh, bueno, todos mis controles, todo bien, tuve un embarazo bonito, pero como a los 8 meses, bueno, Laura, como cuando tenía yo como 2 meses de embarazada, un día nos metimos a bañar y estaba pequeña y un día me dijo, mami, ¿tú sí sabes que vas a tener dos? Y yo, ay, no calles esa boca. Me va a decir, ¿Te dijo ella? sí, ¿Y cuántos años tenía ella? tenía 3 añitos, 3 añitos. ¿Qué? larguitos, sí. Y me dijo, Wow. o sea, eso me quedó grabado en mi memoria, Sí, porque ella... porque ella fue la primera que me lo dijo. Y bueno, y así pasó. Pero y en ese momento tú, o sea, tú no te enteraste durante el tiempo que ibas a tener dos bebés. No, no, eso es una historia, la verdad, pues yo pienso que es la providencia de Dios, Ujú. porque no, y me hicieron ecografía, yo iba a Y mis nunca se veía. controles normales y no, todo era uno. Hasta un día fui a un control y la doctora me examinaba y me examinaba. Yo le decía, ¿qué busca, doctora? O sea, porque a mí me quedó grabado lo que Laura me había dicho, ¿qué busca? Y me dijo, no, es que me parece sentir dos corazones. Y yo, no. Y bueno, y así pasó. Y el 28 de febrero me quedó en mi memoria, me mandaron la última ya ecografía para Ya. saber dónde iban a nacer el bebé y todo. Y llegamos con mi esposo a la ecografía. Y bueno, cuando la doctora inició la ecografía, empezó y me dijo, ¿tú te habían hecho más ecografías? Yo, sí. Me dijo, ¿la tienes ahí? Le dije, sí. Yo, ¿qué pasó? O sea, a mí se me vino todo en mi Claro. cabeza. Yo dije, no, que mi bebé viene con algún problema. Y ella nos sentó y dijo, no, pero imposible que este doctor se hubiera equivocado. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, no, mamá, es que vas a tener dos, vas a tener gemelos. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y nosotros no sabíamos si llorar de emoción o de preocupación. Claro, porque la Porque responsabilidad de tener dos. sí, dos, y en ese momento pues nuestra situación económica no era muy buena, porque pues la empresa aún estaba pasando por momentos difíciles, pero bueno. Y bueno, ahí nos dijeron, cogimos el carro para irnos, cada uno para su trabajo, y no nos hablamos, durante ese día no nos hablamos, ninguno quiso decir nada. Mejor ignoremos la Sí. situación. Y cuando llegué allá a mi trabajo, llorando y todos preocupados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
yo que son dos, que son dos. No. Y fue duro, duro porque en parte uno siempre piensa es en la parte económica. Claro. ¿Qué hago? Y Claro. sí, y ahí entonces ya empezaron, ya me tocó empezar que no, que toca cuidar porque tú estás muy bajita de peso, toca empezar a controlar todo eso y eso fue el 28 de febrero y los muchachos nacieron el 6 de abril y son dos muchachos espectaculares, la Ya verdad. están grandotes. Ya están grandes. ¿Y todos trabajan en la empresa o qué decisiones tomaron después de crecer con papás empresarios? Mis muchachos, bueno, Laura sí, no, sí está trabajando con nosotros Ujú. y conmigo, ella trabaja y los otros, los chicos están estudiando. El uno estudia ingeniería industrial y el otro periodista. Bueno, Inés, muchas gracias de verdad por estar en este espacio. No sé si quieras de pronto darle un mensaje a esas mujeres que como tú están en ese proceso luchando por tener su propia empresa o por crecer algún proyecto personal y que además de eso son madres, porque pues ese es un trabajo doble, muy difícil y muy duro, y digamos que para este Día de la Madre que estamos celebrando queremos también que este espacio sea para esas mamás que se sienten identificadas con tu historia. Entonces tú digamos que de alguna manera ya superaste varias etapas porque ya tienes tus hijos grandes, trabajando unos, estudiando otros y además ya tienes tu empresa más sólida. ¿Cuál sería de pronto ese mensaje que le darías a esas mujeres? Bueno, yo el mensaje que les doy es que hay que ser fuertes, no dejar todo en el primer problema. Van a venir muchos problemas, muchos, pero hay que superarlos y seguir luchando con fuerza, con valentía y ver que sí se puede, que a pesar de que de donde vengamos, del estudio que tengamos, se puede salir adelante luchando y ser constante en lo que emprendamos. Súper. Y bueno, y también antes de finalizar quería preguntarte cómo te sentiste en las fotos. No, espectacular, muy, muy chévere. La verdad es una experiencia fascinante. ¿Cómo te sentiste en el maquillaje, en el peinado, con el vestuario? No, como que soy otra persona. ¿Te parece? Que sí se puede ser bonita. Ay, no, tú siempre has sido muy hermosa. Gracias. Siempre has sido muy hermosa, solo que este es un espacio para resaltar toda esa belleza que tienes y que muchas veces también las mujeres, cuando se convierten en mamás, se olvidan también un poco de eso. Conozco muchas que, pues por estar trabajando y además siendo mamás, se olvidan de ellas, y qué bueno que tú hayas podido estar hoy y disfrutarlo hoy. Espero que te gusten mucho las fotos, las hicimos con mucho cariño para ti. Y nada, bueno, muchas gracias por estar en este espacio, Inés. Gracias, Lina, gracias, la verdad, por tomarme en cuenta y ha sido una experiencia espectacular, la verdad.